Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor al permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que hoy vamos a compartir sea luz a tu vida y pueda ayudarte a tener una mejor relación con Dios, a vivir en comunión con el Espíritu Santo. En el programa anterior hablamos acerca de la fe. Nos basamos en Hebreos capítulo 11, donde veíamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Habla de certeza, convicción, habla de la plena seguridad y el convencimiento. Esas dos expresiones, certeza y convicción, acerca de cosas que no vemos, pero que sabemos que existen,
que no vemos, pero que sabemos que están en otra dimensión, que ahí están. Dios está en la eternidad. Dios habita en el ámbito espiritual, en la dimensión espiritual. Sin embargo, es evidente. Todo lo que hoy vemos tiene un creador. El universo tiene un creador. Nuestra mente humana puede razonar muchas cosas. El humanismo puede establecer o buscar una lógica para darle vida a todo lo que existe o para argumentar la vida de todo lo que existe. Y es ahí donde choca la lógica contra la fe. La vida de fe nos demanda una parte de nuestro ser, porque nosotros somos cuerpo, es la parte visible, somos alma, pero también somos espíritu. Implica desarrollar esa parte espiritual, donde la lógica no entra, donde lo natural, lo común no entra, sino que es un ámbito sobrenatural, un ámbito eterno. Y hoy quiero hablar de Hebreos 11:6, donde la Escritura dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí está diciendo que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios, que es imposible agradar a Dios o tener una vida que agrade a Dios si no hay fe. O sea que se trata de que nuestra vida, nuestros pasos, nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestras conductas agraden a alguien a quien no vemos. Ahí está la fe. O sea, en mi trabajo mi esposa no ve, pero yo sé que Dios me ve. En la escuela tus padres no te ven, pero tú sabes que Dios te puede ver. Él está en todas partes. Y entonces el que nosotros entendamos este principio para que bajo cualquier circunstancia o en medio de cualquier situación nosotros hagamos lo correcto, es porque estamos cuidando o priorizando la relación con alguien a quien no vemos, que es Dios. Y es ahí donde podemos agradarle. Agradamos a alguien a quien no vemos. Y esto es un asunto de fe. Ahora, hay dos personajes que aparecen aquí en Hebreos capítulo 11, previos a este versículo. Son Abel y Enoc, que la Escritura da testimonio de que ellos agradaron a Dios. Y quisiera mostrarte algunos ejemplos de la vida de Enoc, de Abel, y si me alcanza, de la vida de Enoc, para que podamos comprender cómo nosotros podemos agradar a Dios. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué interesante. En este contexto de agradar a Dios menciona a Abel, y dice que por la fe Abel ofreció a Dios. Fíjate bien esta expresión, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No es que Abel estuviera compitiendo con Caín, de ninguna manera, sino que el enfoque de Abel estaba en Dios. Por eso dice que ofreció a Dios más excelente. Hay una versión que dice un mejor sacrificio que Caín. Cuando nos remitimos a Génesis, en el capítulo 4, encontramos que Caín, que pasado el tiempo, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel, y que dice que Caín tomó del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor. Fíjate bien, él tomó del fruto de la tierra una ofrenda para Dios, pero inmediatamente menciona a Abel, que Abel trajo de lo primero, de sus ovejas, y de lo más gordo, para ofrecérselo a Dios. Ambas personas, tanto Caín como Abel, iniciaron esta devoción, este altar, esta búsqueda espiritual, con el propósito de encontrarse con Dios. Ambos iniciaron ofreciéndole a Dios. Caín tomó del fruto de la tierra para ofrecer algo a Dios. Pero también dice que Abel tomó de lo mejor y de lo primero. Yo creo que te imaginas este cuadro cuando Abel tenía sus ovejitas y de pronto una de sus ovejitas quedó preñada
y al momento en que quedó preñada, lo primero que pensó Abel fue, el primer borreguito, la primera oveja va a ser para Dios. Todavía no la tenía, todavía no la cargaba, pero ya se la estaba dando a Dios. Y entonces podemos imaginarnos que llega el momento en que las ovejas paren sus crías y él empieza a seleccionar, esto es para Dios, esto es lo mejor, es lo primero. ¿Dónde estaba la mente de Abel? En Dios. ¿Dónde estaban las prioridades de Abel? En Dios. Quiere decir que mientras él cuidaba sus ovejas, mientras él desarrollaba su tarea en el campo, apacentando su ganado, su mente estaba en Dios, su corazón estaba en Dios, su amor estaba en Dios, su conducta estaba en Dios. Hacía las cosas en su emprendimiento tratando de honrar a Dios porque lo primero se lo quería entregar al Señor. Entonces, todo iba bien ahí. Sin embargo, dice la Escritura que Dios vio a Abel y su ofrenda y le agradó. Dice, pero fíjate cómo lo menciona. Dice que primero vio a Abel y después vio su ofrenda. No vio primero la ofrenda, sino que vio a Abel. Quiere decir que primero vio el corazón de Abel, la forma en que Abel le expresaba. Déjame recordarte que en ese contexto y como en el nuestro, Dios no era visible para él. Dios no era tangible para él. Era un asunto de fe. Pero él por la fe, aunque no lo conocía, le estaba entregando lo mejor y Dios vio a Abel y después vio su ofrenda. Dios vio el corazón de Abel, vio la actitud de Abel, vio el espíritu de Abel, vio la fe de Abel y esto le agradó a Dios. Así dice la palabra, que agradó a Dios Abel y su ofrenda. Pero después dice que no le agradó Caín ni su ofrenda. Está mencionando primero a la persona y después la ofrenda. Estaba viendo el corazón Dios de Caín. ¿Y qué fue lo que vio Dios en Caín? Bueno, la Biblia dice que después de que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, el semblante de Caín cayó. Quiere decir que se molestó. Algo vio Caín que le molestó de su hermano. Probablemente que Dios se haya agradado en la ofrenda de Abel significa que el fuego del cielo cayó sobre el altar, significa que el favor de Dios estaba sobre este hombre, significa que la bendición del Señor estaba sobre Abel, y entonces Caín dejó de ver a Dios, aquello que inicialmente ofreció, dejó de ver a Dios por ponerse a ver a su hermano, perdió su enfoque, dejó de hacerlo para Dios y entró en competencia con su hermano, dio lugar al celo, dio lugar a la rivalidad. Aún así, Dios vino a Caín. Aún así, Dios le dijo a Caín, Caín, ¿qué te sucede? ¿Por qué ha caído tu semblante? Déjame decirte que el pecado está a la puerta y se quiere enseñorear de ti, pero tú sabes si abres la puerta o no abres la puerta. O sea, quiere decir que a pesar de esa actitud carnal, del celo, a pesar de haber quitado su mirada de Dios para estar rivalizando con su hermano, aún así Dios en su misericordia lo exhortaba o lo alertaba. Lamentablemente Caín hizo a un lado lo que Dios le decía, se levantó contra su hermano y lo mató. Lo mató. Abel fue el primer mártir de la fe, porque lo mataron por su fe, lo mataron por su devoción a Dios. Y esto nos enseña lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Persecuciones por causa de la fe, naciones invadidas por causa de la fe, situaciones complicadas por causa de la fe, familias divididas por causa de la fe, persecución en el trabajo hacia personas por causa de la fe. ¿Cómo se desata una persecución contra las personas que despiertan en la fe? Porque empiezan a caminar diferente, empiezan a caminar contra la cultura del mundo. Todo el mundo camina hacia un lado, pero los que despiertan en la fe enderezan sus pasos, renuncian a ciertas cosas y eso se convierte en un blanco de ataques, en un blanco de críticas, en un blanco de murmuraciones. Alguien, cuando le dicen que cambia de religión, lo empiezan a perseguir, pero lo que ocurrió no fue que cambió de religión, sino que lo que pasó fue que despertó a la fe y se dio cuenta que lo que estaba viviendo solamente era una religión como la de Caín, una religión en la que ofrecemos a Dios, pero de igual forma tenemos problemas con nuestro hermano, tenemos contienda con otro que hace las cosas de manera diferente y empezamos a perder el enfoque
y a caer en situaciones que no agradan a Dios. Aquí lo interesante es que vemos que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y como ya lo mencioné, Dios vio primero al hombre y después vio la ofrenda. Y esto me recuerda lo que aparece en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, donde dice la Escritura que Jesús estaba sentado en el arca donde se ponen las ofrendas. Ahí estaba, en el arca, sentado junto al arca donde se ponían las ofrendas. O sea que el Señor ve cómo nosotros nos acercamos. No cuánto echamos, sino cuál es nuestro corazón al momento de ofrecer. Porque al momento de ofrecer tiene que ser con fe, sabiendo que es para Dios, sabiendo que es para el Señor. Y dice la Escritura que el Señor vio cuando los ricos venían y echaban mucho dinero. Los ricos echaban mucho dinero. Pero entre esas personas que llegaron llegó una viuda pobre. Y esta viuda pobre depositó 2 moneditas que equivalían a un cuadrante. O sea, era algo, ante los ojos de los hombres era algo muy pequeño, muy poco, ante los ojos de los hombres. Los ricos echaron mucho dinero, así dice, pero esta mujer echó 2 moneditas que completaban la cantidad de un cuadrante. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, miren, esta mujer ha dado más que los hombres ricos. Y entonces los discípulos sorprendidos, ¿pero cómo es esto, Señor? Si vimos que los hombres ricos echaron mucho dinero y esta mujer solo echó 2 moneditas. Y Jesús dijo, lo que ocurre es que mientras aquellos hombres dieron lo que les sobraba, esta mujer dio todo su sustento, dio todo lo que tenía. Qué impresionante, ¿no? Porque los primeros, aunque físicamente parecía mucho, realmente eran las sobras, mientras que esta mujer estaba dando todo lo que tenía. Y de pronto esta expresión, dar todo lo que tenía, pareciera ser que Dios la quería dejar sin recursos. Pero no, lo que está aquí ocurriendo es que esta mujer estaba expresando su fe. Esto me recuerda a lo que una mujer viuda en un lugar llamado Sarepta recibió una instrucción de parte de Dios. En ese tiempo había una crisis. Esto aparece en primer libro de Reyes, capítulo 17, donde había una crisis, no había llovido, y si no había lluvia, no había aguas, no había cosechas, no había animales, había un problema económico, una crisis tremenda, no solamente en Israel, sino en todos los alrededores, por causa de Baal, por causa de la idolatría. Y entonces Dios le da una instrucción al profeta Elías, que se vaya a un arroyo, al arroyo de Kerit, y allí estuvo un tiempo hasta que el arroyo se secó porque no había llovido. Y entonces Dios le dice a Elías, ve a Sarepta, a la casa de una viuda, porque yo le he dado la instrucción a ella de que te alimente. Fíjate bien, Dios le había hablado a aquella mujer, a una mujer viuda, que alimentara al profeta. Y entonces el profeta se mueve del arroyo de Kerit para ir a Sarepta, y al llegar a la ciudad, la mujer va saliendo. Qué importante es moverse en el momento en que Dios nos habla, porque precisamente cuando llega, ahí va saliendo la mujer, y van por un poco de leña para hacerse de comer. Y entonces el profeta le pide un vaso de agua, un poco de agua. Y si algo escaseaba en ese momento era el agua. Entonces este hombre pide agua y apenas la mujer va por el agua y el profeta le dice, y también te encargo una torta de pan. Y fue cuando la mujer dice, vive Jehová, vive el Señor, que no tenemos más que un puñado de harina y un poco de aceite. Nos íbamos a hacer una torta y nos íbamos a dejar morir porque ya no tenemos más. Y entonces el profeta le dice, mira, ve y haz como has dicho, es decir, trae la leña, pero primero dame a mí y después vas a comer tú, porque el Señor ha dicho que la harina y el aceite no van a escasear. Este era un asunto de fe. Elías no fue llevado con el hombre más rico de Sarepta. Elías no fue enviado con el hombre más poderoso de aquel tiempo, sino que fue llevado con una mujer viuda. ¿Y por qué fue llevado con una mujer viuda? Jesús dijo en uno de los evangelios que había muchas viudas en Israel, en el pueblo de Dios, en el tiempo de Elías, pero Dios le habló a una mujer
una mujer que era de otra nacionalidad para alimentar al profeta. No era del mismo país, no era de la misma religión, pero era una mujer sensible a la voz de Dios. Todas aquellas mujeres viudas tenían necesidad, estaban en la misma crisis, tenían el mismo problema, pero solo una mujer pudo escuchar de una dimensión espiritual, de una dimensión diferente a la natural, una voz que le decía: vas a alimentar al profeta Elías, le vas a dar de comer y si tú lo haces, el alimento no te va a faltar. Era un asunto de fe. De manera natural, alguien diría: qué tremendo Elías, qué aprovechado. Hubiera ido con el dueño del almacén más grande de su país, hubiera ido con el rey, hubiera ido a otro lugar. ¿Por qué va con la mujer viuda? Porque la mujer viuda había escuchado a Dios. Dios quería hacer un milagro en ella. Dios quería sostenerla a ella y a su hijo en ese tiempo de crisis. Por eso le habló y le dio la llave para que tú sobrevivas en esta crisis. Tienes que darle al profeta Elías. Y entonces, cuando Elías le dice: dame a mí primero, porque fue la instrucción que Dios te dio. Y entonces dice el Señor: no faltará la harina y no faltará el aceite. Y la mujer se movió de acuerdo a lo que Dios le había hablado. Y aquí es bien importante esta parte, porque Dios ya le había hablado a ella. Es bien importante esta, porque Elías solamente vino a pedir lo que Dios ya le había hablado a la mujer. Y aquí es donde nosotros tenemos que relacionarnos con Dios, porque de pronto cualquiera puede venir y decirte: Dios me dijo, dame un dinero, Dios me dijo, dame tu carro, cuando en realidad Dios no ha dicho nada. A ti te tiene que hablar Dios, a ti te tiene que hablar el Espíritu Santo, y como consecuencia de esto te mueves, pero esto habla de una relación con Dios. Y te mueves porque tú estás esperando un milagro. Esta mujer tenía solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Y dijo ella: nos lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Es el último recurso. Pero ese último recurso lo puso en manos de Dios. Dios, tú dijiste que si le daba al profeta, el alimento no va a faltar. Y así ocurrió. Dice que durante toda la crisis en que no llovió, la harina y el aceite no le faltaron. Imagínate, ella mete la mano a la tinaja y saca harina, mete la mano a la tinaja y sigue sacando harina, y Elías le pedía y le pedía y le pedía por la mañana y le pedía por la tarde, porque los profetas y pastores comemos mucho. Y esta mujer tuvo suficiente harina y aceite y no escaseó porque se movió en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios, dice el versículo 6, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Esta mujer tuvo un galardón, el galardón de que tuvo alimento para ella y para su hijo durante todo el tiempo de la crisis, porque Dios le habló, ella escuchó y ella obedeció. Necesitamos esa clase de fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque su mirada estaba en el Señor. Ese sacrificio en el altar puede ser símbolo de nuestro servicio, que hacemos con excelencia, que damos la milla extra, que llegamos temprano, que nos saciamos, porque entendemos que es para Dios. Se trata de Él. Aunque no lo vea, se trata de Él. Y a veces mi servicio no puede ser valorado por la gente, pero yo lo estoy haciendo porque se trata de Él. Cuando yo me ofendo porque la gente no valora mi servicio, caigo en la actitud de Caín, que me pongo la mirada en los hombres y dejo de mirar a Dios, y entonces viene la caída. Todo se trata de Él. La vida espiritual se trata de Él. La vida física se trata de Él. Porque por Él vivimos, por Él somos, y por Él podremos hacer todo lo que Él nos permita hacer. ¿Cuánto necesitamos de esa fe sobrenatural? Yo quiero orar por ti en este momento para pedirle al Señor que despierte esa fe en ti, que despierte tu espíritu, para que puedas moverte en esa dimensión sobrenatural y ver esos milagros, ver ese testimonio de Dios en tu vida. Porque así dice este pasaje, que Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. Dios dio testimonio del servicio de Abel. Dios dio testimonio del ministerio de Abel. Dar testimonio significa que Dios se manifiesta en una persona de fe, en un ministro de fe, en una familia de fe. Ahí está el testimonio de Dios, que es el favor, que son las puertas abiertas, que es el camino que nos conduce hacia su propósito, que es la cobertura sobrenatural sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque a veces nuestros hijos no están físicamente con nosotros, pero confiamos que aunque estén en la escuela o en el trabajo, la cobertura
el manto de Dios los alcanza hasta donde quiera que se encuentren. Padre, yo te pido en este momento por las personas que me están escuchando. Yo ruego, Señor, que la luz de tu palabra alumbre sobre sus vidas y venga un despertar espiritual, que se traduzca en una fe viva, en una fe activa, en una fe en movimiento, en donde puedan ver tu favor, donde puedan ver el testimonio de tu Espíritu Santo, abriendo puertas, trayendo bendiciones, colmándolos, como dice el Salmo, de favores y de misericordias. Te pido que los cielos estén abiertos y que esta palabra que se sembró en sus corazones traiga fruto para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero decirte que en la pantalla aparece un código QR que si tú lo capturas te va a enlazar con un mensaje de WhatsApp a través del cual te van a contactar para obsequiarte un libro de manera gratuita. Nos dará mucha alegría poder bendecirte con un libro. Y cierro este programa invitándote a nuestras reuniones dominicales todos los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaure a tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.